Vamos a dar comienzo, ahora sí, ya al último tema, a las clases del último tema de la materia hidráulica 2, que es escurrimientos impermanentes a superficie libre. Este último tema lo vamos a organizar en 3 clases. Comencemos entonces con la primera de las clases sobre escurrimientos impermanentes a superficie libre. Todos los movimientos, todos los escurrimientos a superficie libre, de hecho, son impermanentes. Y por supuesto, tenemos los movimientos impermanentes asociados con obras y el funcionamiento de obras hidráulicas, los escurrimientos en cauces naturales, que de hecho siempre son impermanentes, e incluso lo que sucede mediante la impermanencia definida por el tema del oleaje. ¿Y por qué decimos que todos los movimientos son impermanentes? Porque más allá de que uno los pueda considerar como que en términos generales funcionan como permanentes, ya el solo hecho de la presencia de la turbulencia implica una impermanencia. Pero no es eso lo que vamos a analizar ahora, sino que justamente lo que vamos a tratar de ver es los movimientos impermanentes debido a cambios en las condiciones de escurrimiento a lo largo del tiempo, no asociado al efecto turbulento en particular. En realidad, para la resolución de los movimientos impermanentes, tanto en lo que se refiere al funcionamiento hidráulico de obras o de cauces naturales, solemos hacerlo a través de la aplicación de modelos numéricos, modelos matemáticos. Si bien el desarrollo de la modelación numérica ha avanzado muchísimo con el desarrollo tecnológico, a veces las propias dificultades asociadas a la representación del fenómeno por las ecuaciones o por las dificultades en definición de condiciones de borde o también por la interpretación de los cambios en los contornos del sistema, en particular, por ejemplo, en cauces erosionables o sedimentables, la geometría permanentemente cambia y no solamente hay que interpretar el funcionamiento del fluido, sino también hay que interpretar el funcionamiento de los sedimentos, que incluso es mucho más complejo que el funcionamiento hidráulico. Entonces, si bien normalmente la resolución de los movimientos impermanentes se suele hacer con modelos matemáticos, a veces se requieren otro tipo de herramientas para interpretarlo, inclusive en algunos casos particulares hasta la modelación física. Respecto del funcionamiento del oleaje no lo vamos a analizar en esta clase, eso se lo dejamos para cuando ustedes estudien hidráulica marítima. Ahora bien, refiriéndonos a los movimientos impermanentes en cauces naturales, por supuesto que pueden producirse tanto movimientos impermanentes fuertemente variados como gradualmente variados. Si bien la modelación numérica permite a través de diversos conjuntos de ecuaciones interpretar ambos fenómenos, a veces los escurrimientos fuertemente variados, como habíamos dicho antes, son difíciles de caracterizar a través de lo que pueden ser la definición de las condiciones de borde o las condiciones de los contornos, como expliqué en la diapositiva anterior. Acá, por ejemplo, les voy a mostrar un ejemplo. Esta es una filmación en la ciudad de La Paz. Si bien es un canal, pero bueno, funciona a fondo móvil más allá de algunos escalones, y veamos lo que sucede cuando cuando viene una onda de crecida, ¿sí? Porque a veces fenómenos impermanentes fuertemente variados se pueden presentar o cuando hay una rotura de presa en obras o cuando viene ondas de crecida muy características de zonas de fuerte pendiente. Evidentemente la caracterización
a través de ecuaciones de un fenómeno de este tipo es sumamente dificultosa, y fíjense las consecuencias que puede tener la presencia de una onda decrecida en un cauce, con lo cual evidentemente la determinación de este tipo de flujos no siempre puede interpretarse a través de ecuaciones. Sin embargo, lo que trataremos de ver acá es, para algunos movimientos más simples, cómo lo interpretamos y qué ecuaciones utilizamos para su caracterización. Entonces, lo que vamos a hacer en esta clase es analizar fenómenos relacionados con la propagación de ondas de crecida por lluvias en cuencas. Cuando uno tiene una lluvia en una cuenca, que no es una cuenca de montaña, como podría ser el caso que vimos en el video anterior, donde entonces tenemos un cauce de llanura con una cuenca amplia, donde tenemos que, por efecto de precipitaciones, va a haber una variación del caudal. Evidentemente hay un cambio en el tiempo de las condiciones de escurrimiento, entonces vamos a tener un movimiento impermanente. Cuando los cambios se producen en forma gradual, más allá de la impermanencia, podemos hablar de que el movimiento es impermanente gradualmente variado. Acá, por ejemplo, tenemos un hidrograma. La variación del caudal en el tiempo se la llama hidrograma, ya se van a cansar de escuchar esta palabra, donde uno puede apreciar que el caudal no se mantiene constante y que presenta variaciones. Acá normalmente la curva de variación de caudales es gradual. Esta configuración con forma medio como un serrucho en algunas condiciones tiene que ver con las condiciones de restitución para este caso, porque este caso es un hidrograma en el delta del Paraná que está condicionado en la restitución por los niveles en el río de la Plata. Esto, fíjense que es la zona de Campana. Este es un hidrograma en la zona de Campana, estamos hablando de algunos meses, y fíjense, si uno ve, esta es la variación de los caudales, esta es la variación de los niveles. Estos cambios en los niveles tienen que ver con la característica semidiurna de los niveles de marea en la restitución, o sea, aguas abajo, que la desembocadura del Paraná de las Palmas es en el Río de la Plata. Entonces los cambios en los niveles del Río de la Plata no solamente van a hacer que cambie la condición de niveles, sino también la condición de caudales, por eso esta condición tipo serrucho. La interpretación entonces de un sistema como este puede analizarse a través de las ecuaciones que caracterizan los escurrimientos impermanentes gradualmente variados. Y les pongo este sistema porque justamente estas ecuaciones nos permiten ver cómo varía el funcionamiento hidráulico de un tramo de río, de un cauce natural, con variaciones del caudal por los cambios que se producen por lluvias en la cuenca, como por las condiciones en la restitución por cambios en los niveles de base. Por supuesto, uno en lo que es la zona marítima o la zona particular de los estuarios como el Río de la Plata, tiene que las mareas por cuestiones astronómicas cambian permanentemente, e incluso también por cuestiones meteorológicas, porque cuando hay grandes tormentas acá en el Río de la Plata, por ejemplo, tenemos las sudestadas, hace que se produzcan grandes sobreelevaciones de la condición de altura de agua en ese cuerpo. Entonces, cuando uno quiere estudiar los escurrimientos en tramos de gran longitud de cauces naturales o también de canales artificiales, podemos interpretarlo como escurrimientos impermanentes gradualmente variados, y suelen encararse a través de un análisis hidráulico unidimensional. Es decir, que uno puede hacer un cálculo unidimensional, y en este caso lo que se hace es describir las características medias de la corriente en cada sección transversal. O sea, estamos suponiendo que en la dirección longitudinal del escurrimiento las condiciones son predominantes respecto de lo que sucede en la transversal, que para justamente estudiar tramos de gran longitud es una aproximación muy razonable.
Para ello vamos a requerir información sobre las características geométricas del cauce. Si uno no conoce la geometría del cauce, difícilmente pueda conocer cómo es el funcionamiento hidráulico, y también algunas características medias de la corriente, ya sean niveles y caudales, que las vamos a tener que considerar tanto para las condiciones iniciales y de contorno, como para el ajuste de los modelos que implementemos con las ecuaciones que vamos a desarrollar. También, para estos casos, vamos a tener que realizar hipótesis simplificativas para analizar la turbulencia de acuerdo a la escala del movimiento global. Fundamentalmente, lo que vamos a tener que analizar acá son lo que se refiere a las pérdidas friccionales del escurrimiento. Y lo vamos a tener que tratar a través de, como dije antes, hipótesis simplificativas que caractericen el funcionamiento global del sistema. Para el análisis entonces de los movimientos impermanentes gradualmente variados, tratándolos como movimientos unidimensionales, hay que hacer una esquematización del flujo y de los contornos. Es decir, cuando uno habla de una esquematización, habla de una simplificación del sistema, y para eso vamos a tener que desechar o no considerar los defectos dinámicos que son menos importantes. Entonces, una primera cuestión es determinar qué cosas son importantes y qué cosas no, para poder simplificar el problema y tratarlo en forma numérica. Históricamente hay dos marcos teóricos o dos modelos teóricos de funcionamiento. Uno es el tratamiento integral, que consiste en aplicar, por supuesto, los principios de la mecánica de los fluidos a elementos fluidos de dimensiones transversales finitas. O sea, se toma una porción del cauce, por eso se trata como un tramo de cauce, y por eso nos referimos a tratamiento integral, porque vamos a tomar condiciones medias en cada sección transversal. El otro esquema teórico que también a veces se utiliza es el tratamiento puntual. Es un poco más detallado que el tratamiento integral y parte de las ecuaciones de Navier-Stokes que vimos en hidráulica 1. Obviamente, acá aplicamos el principio de la mecánica, pero elementos diferenciales, y estas condiciones en los elementos diferenciales luego tenemos que integrarlo en la sección transversal del escurrimiento. Este tratamiento a veces permite no solamente caracterizar los escurrimientos impermanentes gradualmente variados, sino que algunos escurrimientos fuertemente variados también pueden ser tratados a través de las ecuaciones de Navier-Stokes. Pero nosotros a lo que nos vamos a referir hoy es a este esquema teórico con el cual vamos a obtener las ecuaciones de Saint-Venant, que fue el investigador que hizo el primer planteo de este modelo de funcionamiento simplificado del escurrimiento. Por supuesto, para caracterizar este modelo de funcionamiento hidráulico simplificado, vamos a tener que plantear algunas hipótesis, y con estas hipótesis vamos a obtener las ecuaciones del movimiento impermanente gradualmente variado, conocidas como las ecuaciones de Saint-Venant. Veamos entonces las hipótesis. Primero vamos a plantear algunas hipótesis del fluido que son habituales en el tratamiento de la mecánica de los fluidos. Una es considerar al fluido como un medio continuo, y el otro es considerar al fluido como incompresible, que no es una hipótesis muy fuerte tratándose de agua, homogéneo y newtoniano. Estas hipótesis en realidad ya nos excluyen algunas condiciones de funcionamiento o algunos fluidos. Es decir, ya estas primeras hipótesis nos hacen excluir del análisis los casos en los cuales hay incorporación de aire o la presencia de los sedimentos en la masa líquida es tal que genera condiciones de funcionamiento que lo alejan del funcionamiento newtoniano o incluso a veces del funcionamiento como homogéneo.
Entonces ya en primera instancia los fenómenos de dos fases, cuando tenemos fases líquidas y fase gaseosa, o fase líquida y fase sólida, puede llegar a condicionar que no se cumplan estas primeras hipótesis, con lo cual ya hay un primer conjunto de funcionamiento hidráulico de casos o de problemas hidráulicos que ya nos quedan fuera del análisis que podemos hacer con las ecuaciones de San Benante. El segundo conjunto de hipótesis se refiere a hipótesis sobre los contornos. En primera instancia, no vamos a considerar los efectos de roce con el aire ni de energía superficial. Entonces, en esas condiciones vamos a considerar que la superficie libre se encuentra a presión atmosférica y por supuesto vamos a considerar que esa presión atmosférica tiene un valor constante. Otra condición es que el cauce es fijo y no existen procesos de erosión y sedimentación. O mejor dicho, lo que podríamos decir es más que no existen, no son relevantes los procesos de erosión y sedimentación, porque si no prácticamente nos estaría dejando afuera de casi todos los casos de interés práctico en causas naturales. Otra hipótesis a considerar es que la alineación y la forma de la sección pueden ser variables, pero los cambios no deben ser bruscos. Esto es justamente para mantener la gradualidad, ¿sí? Y poder trabajarlos como impermanente gradualmente variable. Y la superficie del cauce, o sea, el fondo y las márgenes, debe ser factible de representar mediante una función continua y derivable e independiente del tiempo. ¿Por qué independiente del tiempo? Porque si fuese dependiente del tiempo, la geometría me va a cambiar y permanentemente me va a estar cambiando el funcionamiento hidráulico del sistema, que era lo que entonces habíamos dicho. No hay procesos de erosión y sedimentación, entonces el fondo se hace independiente del tiempo. Con estas hipótesis quedan excluidas los fenómenos o los análisis posibles de contracciones o expansiones bruscas o codos en la alineación en planta, ¿sí? Una curva muy cerrada en planta tampoco podría ser analizada mediante las ecuaciones de San Benante. Respecto de las hipótesis sobre el escurrimiento, vamos a considerar que el único campo de fuerzas actuantes es el gravitatorio. Vamos a considerar el escurrimiento como friccional, con número de Reynolds alto, de forma que tengamos un escurrimiento turbulento plenamente desarrollado, es decir, que no hay desarrollo de capa límite, la capa límite está completamente desarrollada, situación que habitualmente uno lo puede tomar como una hipótesis que no es muy fuerte. Y vamos a considerar los escurrimientos como hidráulicamente rugosos puros. Ya habíamos visto que en la naturaleza normalmente el funcionamiento hidráulico es rugoso puro en los cauces naturales, con lo cual esto tampoco es una hipótesis muy fuerte. Esta hipótesis, ¿qué es lo que nos permite? Nos permite interpretar todos los fenómenos turbulentos a través del análisis de las pérdidas de energía mediante escurrimiento friccional. Es decir, incluso trabajando con hidráulicamente rugoso puro, podríamos hasta considerarlas a través de la ecuación de Chesimard. Otra hipótesis es que las componentes de la velocidad en el plano normal son despreciables respecto de las velocidades en el sentido del flujo. Esto que no es en general para cauces naturales largos es razonable, lo que sí no nos va a permitir es analizar cómo es la recirculación en la sección transversal y algunos efectos de flujo helicoidal en los cauces naturales. Y después vamos a considerar que la aceleración normal es nula o despreciable. Esta es la condición general de los escurrimientos gradualmente variados y va a ser que por un lado tengamos distribución hidrostática de presiones en la vertical del escurrimiento y por otro lado que no haya peraltes en la superficie libre. Las hipótesis del escurrimiento nos excluyen
en los análisis mediante la ecuación de San Venant de las transiciones entre los regímenes subcríticos y críticos, donde normalmente tenemos escurrimientos fuertemente variados. Puede ser tanto en caídas hidráulicas como en resaltos hidráulicos, como ya hemos visto. Por último, vamos a plantear un par de hipótesis complementarias que habitualmente las hemos considerado también en otros temas. Vamos a considerar que la distribución de velocidades es uniforme en la sección transversal. Eso nos permite considerar tanto el coeficiente de Coriolis como el coeficiente de Boussinesq aproximadamente iguales a 1. ¿Y qué implica esto? Que bueno, hacemos una simplificación del perfil de velocidades tipo logarítmico. Recuerden que habíamos considerado que teníamos un escurrimiento turbulento hidráulicamente rugoso, y ese tipo de escurrimientos tenía un perfil de velocidades logarítmico. Entonces lo vamos a simplificar considerando en lugar de este perfil de velocidades una velocidad uniforme. Esta hipótesis provee buenos resultados en secciones simples. Si uno tuviera secciones compuestas o complejas, ya estos fenómenos no son tan claros como para considerar la distribución de velocidades como uniforme, pero bueno, siempre tenemos la posibilidad de incorporar coeficientes de distribución de velocidades en nuestras ecuaciones. Lo mismo con la hipótesis de pequeña pendiente. Si bien normalmente en la mayor parte de los casos prácticos de escurrimientos impermanentes gradualmente variados en cauces naturales, la hipótesis puede aplicarse, no es excluyente si hacemos las correcciones de pendiente de fondo, como hemos visto en el tema de escurrimientos a superficie libre. Es decir, que estas hipótesis complementarias nos pueden simplificar el tratamiento teórico, pero eventualmente incluso las podemos considerar a través de los coeficientes correspondientes o con la corrección correspondiente en la distribución hidrostática de presiones. Todas las variables geométricas e hidrodinámicas de nuestro sistema hidráulico van a ser ahora funciones del tiempo y del espacio. Van a ser funciones del tiempo porque el escurrimiento es impermanente, y van a ser funciones del espacio porque es gradualmente variado. Entonces, por ejemplo, el caudal, el área, la velocidad, el tirante van a depender tanto de la posición como del tiempo. Ahora fíjense que, por ejemplo, si yo algunas de estas variables entre sí son dependientes. Si yo conozco el tirante, puedo determinar el área. Si yo conozco el caudal y conozco el área, puedo determinar la velocidad. Entonces, lo que vamos a tener que resolver es simultáneamente pares de valores de variables principales, por ejemplo, caudal y tirante, velocidad y tirante, caudal y área, y estas variables sabiendo que van a tener una variación en el espacio y en el tiempo, por lo cual vamos a tener que resolverlas para toda sección y para todo tiempo. Para ello es necesario plantear un sistema de dos ecuaciones que sean independientes entre sí. ¿Cuáles son entonces esas dos ecuaciones que vamos a utilizar para armar el sistema de ecuaciones de San Venant? Son las ecuaciones de siempre. Es decir, la ecuación de continuidad, que no es más que la expresión del principio de conservación de masa, y una ecuación dinámica que expresa la segunda ley de Newton. Puede ser a través del principio de conservación de energía o de cantidad de movimiento, o la forma que sea de representar la segunda ley de Newton, que expresa la condición dinámica. En las clases siguientes veremos el desarrollo de estas dos ecuaciones y cómo se arma el sistema de ecuaciones de San Venant.